Comenzamos. Darles la bienvenida a todos y todas. Acabamos de empezar a transmitir, a compartir un momento. Recordarles que todos los lunes a las 9 voy a estar transmitiendo en vivo para poder responder preguntas en vivo, para poder interactuar, para poder leer cuáles son sus inquietudes, para poder compartir un poquito de lo que significa educar con creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Cuáles son las fases del proceso creativo? ¿Cómo podemos empezar a incorporar prácticas creativas de a poco sin invertir en un montón de elementos, sin tener que quizás dedicar tiempo extra para la creación de material? Podemos empezar a utilizar nuestra creatividad para innovar de manera natural, sin tener que anclarnos a ningún proceso, sin tener que hacer nada extra y de manera muy sencilla. Bueno, por eso comienzo a transmitir los lunes. También las personas que son parte de mi grupo de WhatsApp, mañana tenemos una reunión, una masterclass gratuita, abierta, donde voy a estar compartiendo el enlace por el grupo y la idea y la intención es poder compartir un poco más de estrategias. Estoy buscando acá donde está mi bolsita, porque muchas personas creen que la creatividad, en primer lugar, tiene que ver con habilidades manuales o artísticas. Y la verdad es que es infinitamente mucho más que eso. No es solamente saber pintar, saber dibujar o bailar, y de hecho yo he escuchado a lo largo de mi vida que muchas personas dicen, no, es que yo no soy creativo, no soy creativa porque no se me dan las artes. Y por eso abro este espacio para poder desmitificar un montón de cosas, para darnos cuenta y para empoderarnos creativamente, porque sí, todos somos mucho más creativos de lo que podemos pensar. Y la intención es poder conocer esta información, poder realizar hábitos y prácticas que estimulan y que potencian esa creatividad, principalmente los educadores. Insisto que esto es para todo el mundo. En el área que se desempeñen cada uno, pueden llevar esa creatividad a un siguiente nivel. Pero siempre hago hincapié en los educadores porque son la materia prima de la transformación social. La educación cambia el mundo. La educación cambia generaciones y por eso insisto en que es prioritario en este momento, sobre todo que estamos viviendo tantos cambios, que hay una revolución tecnológica, que hay un montón de cosas sucediendo. Entonces, formas de estar mejor en la educación, con mayor bienestar y obtener mejores resultados, he llegado a la conclusión de un montón, y después de estudiar un montón de cosas y un montón de estudios, que la creatividad es la piedra angular y está al centro de cualquier transformación, de cualquier cambio, de cualquier bienestar. Tiene que ver con todo esto. La creatividad nos hace sentir mejor y está científicamente comprobado, porque cada vez que tenemos una idea, se activa en nuestro cerebro el núcleo accumbens, que es el centro de gratificación, y nos hace sentir bien. Cuando nos sentimos bien por generar una idea, aumenta nuestra autoestima, nuestro bienestar, se siente bien. Nos gusta resolver problemas, nos gusta encontrar solución, y eso hace que se fortalezca el círculo virtuoso de más empoderamiento creativo, porque en una próxima dificultad o en un próximo problema vamos a buscar pensar de manera creativa, buscar ángulos creativos, resoluciones, formas de expresarnos de manera creativa, y eso nos vuelve a hacer sentir bien. Nuevamente, ante algún conflicto, vamos a pensar de manera creativa y así vamos fortaleciendo nuestro bienestar, nuestra autoestima y nuestro pensamiento creativo. Es clave. Mientras estamos empezando, voy a aprovechar antes, siempre lo comparto después, la creatividad se puede empezar a implementar de maneras muy simples, porque no es algo que tenemos que hacer. Hay muchas prácticas creativas, desde las artes, la expresión, distintas disciplinas. Podemos llevarlo a cualquier ámbito de la vida, pero más que un hacer, es una forma de ser. Por eso insisto tanto en que la estimulación creativa es y nos transforma la vida en general y de manera
completa, porque es una habilidad multidimensional. Impacta en todas las áreas de nuestra vida porque es una forma de pensar, es una forma de ser, de expresarnos. Y dentro de prácticas muy sencillas que podemos empezar a implementar, es la estimulación del pensamiento creativo en clases. No necesitamos generar una gran estrategia, sino que para comenzar, podemos comenzar haciendo pausas activas, prácticas, incluso puede ser al comenzar una clase, intermedio, al finalizar, que estimulen el pensamiento creativo. Siempre muestro este libro, que es muy entretenido, muy dinámico porque es pequeñito, es el libro de los por qué. Y lo encontré en uno de mis viajes y, por ejemplo, es un libro científico que es el libro de los por qué y puedes abrir cualquier página. Por ejemplo, aquí dice, pregunta, ¿por qué debemos pagar impuestos? Por ejemplo, hay de distintas temáticas. Y aquí la explicación dice, el impuesto es un dinero que cada ciudadano debe pagarle al Estado y bla, 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 bla. Esta dinámica es extraordinaria no solo para estimular la curiosidad, que tiene directa relación con la creatividad. Buscamos resolver porque buscamos explorar, nos hacemos preguntas. Entonces, cuando pensamos en el pensamiento creativo, pensamos en estimular la curiosidad. Cuando pensamos en la curiosidad es hacernos preguntas, preguntas lógicas, pero también preguntas absurdas. Entonces, siempre comparto, por ejemplo, que esta es una excelente idea para trabajar en distintas áreas, incluso en multinivel. Por ejemplo, si este libro nos puede servir para hacer una pausa en algún momento, incluso preguntarle a los mismos estudiantes, quizás un nivel más pequeño, o hagamos una lluvia de preguntas. ¿Qué preguntas absurdas o lógicas o ilógicas se nos vienen en este momento? Podemos anotar lluvia de preguntas y después desarrollarlas en una búsqueda científica. Podemos trabajar ciencia, trabajar lenguaje, buscar, ¿cierto?, la información científica, trabajar arte con la ilustración, incluso niveles mayores o secundaria pueden trabajar la redacción de un libro. No es necesario que sea pequeño, es solo la idea para poder generar un libro de los por qué, por ejemplo, para los más pequeños. Cada estudiante puede abordar 2 preguntas y ya tenemos, no sé, 60, 70, 3 preguntas, en fin. Podemos tomar una idea muy sencilla para trabajar en colaboración en nuestras instituciones y así generar más impacto en distintas edades, que se genere empatía, que se genere colaboración. Es una idea bastante sencilla. Pero también suelo manejar una cajita de preguntas. A mí me encanta la estrategia de preguntas para poder estimular el pensamiento creativo. ¿Por qué? Porque es infinita y es muy divertida. ¿Qué preguntas absurdas podemos crear en este momento? Lluvia de preguntas. Solemos hablar siempre de la lluvia de ideas. Pero ¿y la lluvia de preguntas? Por ejemplo, ¿quién habrá creado esto? ¿O a quién se le habrá ocurrido este diseño de aro, por ejemplo? ¿A quién se le habrá ocurrido que tenemos que sentarnos? ¿Quién habrá inventado, por ejemplo, los celulares? O sea, estoy inventando. Pero la idea es que generar preguntas nos lleva a estimular el pensamiento divergente. Si vamos un paso más allá, podemos inventar un idioma nuevo. ¿Cómo serían, por ejemplo, el pijama que usarían los extraterrestres en Marte? En fin, ¿cómo o cuál es el nombre más repetido en otro planeta? Si aquí, por ejemplo, fuese María, estoy inventando, podemos constantemente estar estimulando la forma de pensar. ¿Qué pasaría? Y me encanta este ejercicio. Si en este momento, donde ustedes están, tocan la puerta, vamos a abrir y es un dinosaurio de 2 metros. Podemos incluso con estos ejercicios que son más irracionales empezar a visualizar. Estamos estimulando el pensamiento creativo. Ok, es un dinosaurio de 2 metros. ¿Qué hago? Empezamos a pensar, y me encanta hacer este ejercicio con más personas porque salen distintas preguntas. Algunos dicen, me escondo debajo de la mesa. Otros, veo inmediatamente cuáles son las vías de evacuación. Empiezo a grito, me pongo a llorar. Entonces es muy entretenida la dinámica. Pero yo les digo, ¿y qué pasa si este dinosaurio de 2 metros nos dice,
hola chicos, ¿a qué hora empiezan los juegos? No sé, por inventar algo. Ah, es que ahí me da risa, es que ahí, no sé, me acerco y le pido una selfie. Toda esta interacción absurda no sirve para estimular el pensamiento creativo. Cuando los niños nos hacen preguntas raras, imaginan cosas que no existen o piensan de maneras muy ilógicas, es porque están muy conectados con su creatividad, con su imaginación. Creatividad e imaginación son primas hermanas, porque una nos lleva a la otra, a ver más allá. Y esto es súper enriquecedor, porque cuando me dicen, pero es que eso es perder el tiempo, o eso es una tontera, por ejemplo, ahí es cuando yo me pregunto, ¿y cómo creen ustedes que los grandes creadores, inventores, se les ocurren las grandes obras como por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas, Crónicas de Narnia, o películas, libros, literatura, cortometrajes y lo que sea de ciencia ficción? Tiene que ver con la estimulación del pensamiento divergente. Podemos llevarlo a crear un cuento, crear una narración, un dibujo. Podemos llevarlo a la formulación, por ejemplo, y en asignaturas que son más rígidas, quizás como matemáticas, ciencia, a simular casos reales, y que esto a mí me encanta porque tiene que ver con la implementación de la asignatura en el día a día. Por ejemplo, simular cómo sería una pyme o un emprendimiento, pero siempre podemos llevarlo a un siguiente nivel, porque ya ahí podemos aplicarlo en el día a día, pero ¿cómo sería si fuésemos el presidente de una ciudad en Marte, en Venus? Y de ahí podemos tomar todos los datos de la ciencia para aprender, por ejemplo, el sistema solar. No sé. En fin, es que la creatividad es demasiado infinita. Podemos pensar cómo sería montar, por ejemplo, un restaurante en Marte, en la Luna. ¿Qué problemas o qué eventuales problemas tendríamos si viviésemos en un mundo sin gravedad? Si todos viésemos en blanco y negro, por ejemplo, son cosas que simplemente de un diálogo irracional estamos pensando más allá. Me voy a ir a revisar comentarios, pero antes de eso, dos cosas. Suelo ser bastante dispersa. Albert Einstein hablaba muchísimo de esto, de la estimulación del pensamiento divergente. El mayor, la persona más inteligente de la historia hablaba de la estimulación de la imaginación. De hecho, él tiene una frase muy icónica que dice que es más importante hacernos preguntas que encontrar las respuestas. Esta es una estrategia fascinante de estimulación creativa, al hacernos preguntas. No importa si no encontramos las respuestas, porque solamente con formularnos preguntas ya estamos estimulando el pensamiento creativo, aunque nunca las respondamos. La formulación de preguntas favorece un montón de áreas y de situaciones. De hecho, Einstein también decía que él, bueno, siempre la creatividad de hecho tiene dos vías: camino deliberado y el camino espontáneo. Muchas y la gran mayoría de las personas asocia la inteligencia solamente con el camino deliberado, solamente con la lógica, con lo racional, con los conocimientos y los aprendizajes específicos. Es como solamente lo que es lógico. Y sí, tiene harto que ver. Y de hecho, la educación tradicional se basa, yo diría que en un 80%, si no es más, en esta vía, en adquirir el conocimiento y resolver todo en un paso a paso, en una lógica secuencial. Pero Einstein decía que esto, más el camino espontáneo, es el boom de la inteligencia. ¿Por qué? Porque gracias al camino espontáneo, a esta imaginación no controlada, porque no se puede controlar, pero sí estimular, él lograba hacerse preguntas que en conjunto con los conocimientos del camino deliberado
racionales y lógicos, generaba, dentro de estas preguntas, investigaciones. Es más, él mismo, Einstein, es un caso de fracaso-éxito, que estoy segura que hemos tenido muchísimos en que no nos dedicamos a la educación. Muchos estudiantes que quizás son más lentos, que quizás les cuesta un poco más aprender, pero a veces creemos que no están captando, pero están yendo un paso más allá en su forma de pensar. Einstein decía que él, gracias a ser tan lento, porque de hecho fue rechazado de los colegios tradicionales por ser muy lento para pensar, gracias a ser tan lento, pudo hacerse preguntas como la relatividad del tiempo, porque para él el tiempo era un problema, para el resto de personas no. Entonces, en los problemas muchas veces tenemos las oportunidades y gracias a eso, su problema era el tiempo, se hacía preguntas que tenían que ver con ese tiempo, en relación a ello. Entonces, hay muchísimo que aprender. Siempre digo que la creatividad es infinita. Jamás vamos a terminar de aprender respecto de ella. Es más, de hecho la ciencia dice que aún sigue siendo un completo misterio. Lo que se sabe de la creatividad, que ya es harto, es la punta de un iceberg, de un completo misterio. Y por eso me atrae tanto, porque creo que en ese misterio está la curiosidad, pero también está la exploración. Hay cosas que no siempre se pueden comprobar, pero sí experimentar. Y creo que ahí está el desafío. Finalmente, más que entender, hay que llevarlo a la práctica. Y por eso también me encantan todos estos temas, porque la creatividad es una habilidad multidimensional, aborda todas las vidas, la forma en que vemos el mundo, cómo lo comprendemos. Nuestro cerebro es el verdaderamente creativo a la hora de percibir el mundo que nos rodea, y de ahí viene absolutamente todo lo que percibimos como realidad, como ficción, lo que pensamos, lo que hablamos, y por eso impactan todas las áreas de nuestra vida. Podemos ser más creativos a la hora de vincularnos en nuestras relaciones, nuestra forma de comunicar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de resolver. Por eso tiene que ver con un estilo de vida y no solamente con cosas por hacer. Por eso me encantan estos temas, por eso abro estos espacios también para compartir, y por eso también en mi programa he decidido abrirlo con todos los módulos, que son más de 7 horas de contenido, porque es muy amplio y es muy completo a la vez. La creatividad no es, insisto, y voy a hacer un paréntesis en esto que les quiero contar, porque no se trata de replicar ideas. Yo siempre digo, si fuese por copiar o implementar ideas al aula, podemos ir perfectamente a ChatGPT y pedirle un itinerario de 365 ejercicios y hacer uno cada día. Y con eso podríamos ser más creativos. Pero esto no resuelve el tema a largo plazo y para siempre. Porque si buscamos ideas constantemente y las replicamos, no estamos realmente estimulando nuestra creatividad. Estamos obedeciendo nuevamente. Y esa no es la idea. La idea es aprender a pensar de una manera que nos solucione la vida en todas las áreas, más allá de las preguntas, en nuestra forma de ser. Ese es el objetivo de la educación creativa, de la estimulación creativa. Ese es el verdadero objetivo de transformarnos de adentro hacia afuera. Y lo segundo, ahora sí, antes de ir a los comentarios para responder preguntas, les quería mostrar esta cajita que yo uso. También puede ser un frasco, una bolsa, lo que sea, pero de preguntas a acertijos, chistes y cualquier escrito o lo que se me ocurra, lo voy incorporando. Esta es una excelente estrategia para ocupar en clases, pedirle a nuestros propios estudiantes que hagan preguntas anónimas, que puedan hacer algún chiste, alguna lluvia de preguntas y utilizarlo para lo que queramos. Para conocerlos, para hacer dinámicas de inteligencia emocional, conocer cómo están, cómo se sienten, cuáles son sus inquietudes, curiosidades que quizás no se atreven a preguntar, para saber qué piensan, lluvia de preguntas, por ejemplo, y podemos implementarla por sorteo, que cada estudiante elabore un cuento, por ejemplo, en la asignatura de lenguaje, con
la inquietud o la pregunta de otra persona, podemos elaborar cuentos colectivos, podemos partir a través de un objeto, por ejemplo, cualquiera, no sé. ¿Qué es esto? ¿Qué preguntas se nos ocurren a partir de este objeto? Y podemos generar lluvia de ideas y a partir de eso, dibujo, cuento, historia, narración, investigación, un ensayo, un texto argumentativo. Es infinito. Por eso cuando me preguntan, ¿me das ideas para esto o lo otro? No sé cómo acotar todas las ideas que se me ocurren, pero mi intención es que todos y todas tengan esta forma de pensar, de resolver rápido, de llevar todas las ideas a la práctica. Cuando logramos esto, resolvemos el problema de raíz. Ya no tenemos que estar constantemente pensando qué puedo hacer, qué no, qué me conviene y ¿por qué? Porque en esta forma de pensar, además, conociendo nuestros grupos, ya sabemos qué es lo que les gusta, ya aprendemos a pensar un poco más como ellos, entonces es una solución a largo plazo. Pero bueno, sin más preámbulos, por ejemplo, dice aquí, allá, salió una adivinanza. Soy alto cuando soy joven y bajo cuando soy viejo. ¿Qué soy? Por ejemplo, podemos escribirlo en la pizarra y repasar. Soy alto cuando soy joven y bajo cuando soy viejo. ¿Qué soy? Por ejemplo, una vela. Ah, ¿por qué? Porque podemos ir analizando y todo esto tiene que ver con el pensamiento creativo. Hay otras preguntas, a ver cuál sale. Ya, por ejemplo, estas son más polémicas y que es lo ideal para compartir con estudiantes quizás de secundaria, de enseñanza media, para generar debates. Pensamiento crítico, aquí. Si un clon exacto de ti mismo fuera creado con los mismos recuerdos y pensamientos, ¿seguiría siendo tú o sería otra persona? Abro debate, por ejemplo. ¿Seguiría siendo yo o otra persona? Son preguntas que podemos hacer en pausas activas, porque las pausas activas pueden ser corporales, alguna dinámica, mover el cuerpo, pero también mentales. Pausar lo que estemos realizando y llevar a los estudiantes hacia reflexiones un poco más profundas, un poco más ilógicas, que nos lleven, por ejemplo, a desarrollar la forma de pensar. Ese es el objetivo. Insisto que la verdadera creatividad es una forma de pensar para generar ideas y desde ahí aplicar y generar cambios. Por ejemplo, otro dice, si todas las leyes y reglas desaparecieran por 24 horas, ¿qué haría la humanidad con esa libertad total? Abrimos debate. ¿Qué creen ustedes? ¿Más esperanza o desesperanza en la humanidad? ¿Qué puede ser? Insisto, pueden haber chistes, otras preguntas. Voy a sacar la última que dice, ¿qué pasaría si de repente todos pudiéramos escuchar los pensamientos de los demás? ¿Qué creen que ocurriría? Con estas preguntas, no solo estimulamos el pensamiento creativo y el pensamiento crítico, sino que también abrimos espacio para que nuestros estudiantes también puedan compartirse de manera emocional. Así que es súper importante generar estos espacios con confianza, con seguridad, para que ellos encuentren un espacio seguro, porque es una tremenda ventana para entrar a conocerlos un poco más. ¿Cómo piensan? ¿Qué hay detrás de ellos? ¿Por qué pensarán así? Y de esta manera también generar empatía y respeto en las dinámicas. Dicho esto, hemos compartido harto hasta ahora. Voy a revisar los comentarios. Les agradezco a todos quienes están conectados. Gracias. Voy a partir desde el principio. Dice, hola Nati, deberías formar parte de un programa presidencial. Muchas gracias. O sea, apoyar a un candidato. La verdad es que en la política siento que muchas veces, independiente de lo que piense cada uno, más separa que une. Y en estos momentos a mí me interesa unir. Así que no es opción en estos momentos. Altos conocimientos en educación y te lo reconozco. Muchas gracias. Dice, ¿cuántos más me gusta? Se tengas para atraer espectadores. Buenas noches. Saludos para Uruguay. Dice, estoy aplicando la creatividad con mis estudiantes y me va muy bien. Totalmente de acuerdo contigo. Gracias por ese testimonio, porque efectivamente la creatividad nos conecta. Y nos conecta en bienestar. No solamente en ideas, sino que también a nivel neuronal. Funcionamos con neuronas espejo. La actividad cerebral se espeja
se replica en las otras personas. Por eso es tan importante enseñar con el ejemplo. Dice, todos nacen con creatividad. El sistema educativo quita la creatividad con su estructura rígida. Y eso es así. Por eso es más fácil para una persona adulta obedecer antes que crear. ¿Por qué? Porque el sistema tradicional, de manera inconsciente, pero paulatinamente, nos enseña a obedecer. El sistema ya está creado. Y un niño que no obedece reglas es un problema. Entonces empieza a darse cuenta inconscientemente que su creatividad no le ayuda, le perjudica. Y es ahí donde empezamos a apagarnos creativamente, porque nos es más fácil obedecer. Si obedecemos, obtenemos felicitaciones, somos buenos estudiantes, recibimos incluso ciertos logros y todos buscamos ser aceptados. Entonces de ahí viene, es muy profundo y muy intrínseco. Por eso la educación creativa o la creatividad en la educación nos puede llevar a perpetuar un poco más la autenticidad de cada persona. Ese es el objetivo. ¿Cómo se puede participar? Bueno, mi programa Educa con Creatividad está disponible. En el enlace de mi perfil está toda la información. De hecho, en el grupo de las personas que son parte de Educa con Creatividad, estamos realizando reuniones de acompañamiento para compartir el material, así como una reunión como esta en exclusiva con las personas que son parte del programa y para poder abordar estrategias y las ideas específicamente por sus asignaturas, por su lugar de trabajo. Ahí sí tengo espacio para poder aterrizar un poco más todo esto porque, insisto, la creatividad es fascinante, pero también es infinita. Entonces muchas veces, ¿cómo podemos aterrizar las estrategias concretas? Ahí lo podemos ir abordando. Toda la información está en el enlace de mi perfil, porque también ahí está mi WhatsApp por si es que alguien tiene dudas. Siempre estoy respondiendo. Dice, hola Nati, saludos desde Bolivia. Qué bonito, me encanta ver tantos lugares. De verdad que esto es un sueño cumplido para mí. Amo la multiculturalidad. Y saludos, bueno, Uruguay, Bolivia. Dice, me gusta cómo interpretas la creatividad. A mí me gusta ser muy creativo, lo practico todo el tiempo y para todo. Extraordinario. Yo estoy convencida, y lo voy a decir derechamente, una persona más creativa es una persona más feliz. Así de simple, porque nos sirve para ser más flexibles ante la vida, ser más flexibles ante los cambios. Cada vez que creamos una idea, sentimos bienestar a nivel cerebral y eso fortalece nuestro círculo virtuoso y fortalece nuestra autoestima, porque nos sentimos bien cuando creamos. Dice, hola, primera vez que te veo. Bienvenida, bienvenida Marita. Dice, el lunes comienzo a dar clases. Ayúdame, dame un consejo para entrar a la sala, por favor. Qué buena pregunta o buen desafío. Creo que, bueno, se me vienen muchas ideas y cómo poder reducir a un solo consejo. Siento que todo lo que comparto, y de hecho todo mi contenido en TikTok, tiene relación con generar alto impacto. Pero si pudiese resumirlo o reducirlo a un consejo que quizás no he dado, sería la pregunta al millón. Hacernos una pregunta. Y esto tiene que ver con la comunicación creativa, pero a nivel intrínseco. Soy coach de formación también, además de artista visual, además de gestora cultural. Entonces siempre trato de unir todo esto, porque un educador tiene facultades de gestor cultural, gestiona su cultura, que es su grupo, pero también trabaja el desarrollo personal de personas con las que está enfrentado. Esta es una herramienta de coaching y creo que es muy valiosa. A mí me hubiese encantado saberla cuando comencé, porque si bien uno piensa, ya, la actitud, voy con el libro de clases y entro, seria o con una sonrisa. Depende de los consejos que hayamos escuchado, depende de cómo nos sintamos, pero hay una pregunta muy simple que puede generar grandes cambios. ¿Cómo quieres que se sientan tus estudiantes? ¿Cómo quieres que se sientan ellos? No se trata de qué quieres que ellos piensen de ti. No es eso. Pero ¿cómo quieres que ellos se sientan? Logremos identificar una emoción o un objetivo. Esto es muy simple, pero cuando logras identificar ese objetivo, sabes cómo actuar para lograr eso. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, ya,
quiero cumplir las expectativas de un buen docente o quiero cumplir las expectativas de mi equipo directivo, por ejemplo. ¿Cuáles son esas expectativas? Pongámosle nombre, porque alguien podría decir, no, mi expectativa es que el curso se porte bien. ¿Qué es eso? ¿Disciplina? ¿Que estén en silencio y que pongan atención? ¿O que se diviertan? ¿O que me escuchen? A veces, para alguna persona que le vaya bien en clases puede significar una cosa o la otra. O quizás que todos escriban, que haya silencio y que nadie pregunte, que obedezcan mis instrucciones. Insisto que esto puede ser muy sutil, pero puede generar una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la forma de comunicarnos tiene que ver con el cuerpo y con la voz. No solamente con lo que decimos, sino que cómo nos paramos, cómo nos movemos, si caminamos por la sala, si estamos relajados, nuestra postura corporal nos delata. Entonces, cuando identificamos qué queremos generar, cuál es el impacto que queremos generar, es más fácil ir hacia ello. Por ejemplo, si mi intención es que mis estudiantes se sientan relajados y se sientan seguros, mi postura corporal, mi tono de voz y cómo voy a hablar va a ser más relajado. ¿Ya? Si buscamos quizás disciplina extrema, mi tono va a ser más duro, más rígido. Si mi intención es un equilibrio, voy a hablar con dulzura, con firmeza, pero con todo mi cuerpo. Por eso incorporé el módulo de comunicación creativa, porque la forma en que hablamos genera demasiado impacto con el cuerpo y con la voz. El educador es un orador. Se para adelante no solo para enseñar, sino que hablando. Es un orador, es un speaker. Y como todo orador, hay ciertos códigos de oratoria que nos sirven para generar impacto. Es crear un diálogo, por ejemplo, y no un monólogo. Solamente queremos que nos escuchen sin participación o vamos a generar interacción. Por ejemplo, podemos generar códigos. Levanten la mano si es que alguien quiere hablar. Ese es como un código universal, pero podemos generar nuestros propios códigos. Por ejemplo, incluso códigos secretos. Por ejemplo, yo conocí en el colegio de mi hijo, utilizaban este. La profesora levantaba el dedo y esto significaba silencio. Ella no hablaba nada, pero como solo los estudiantes conocían este código, se empezaban a regular. ¡Ey, mira! Entonces, generaba una dinámica única y exclusiva de ellos. Otras formas, por ejemplo, no sé, si es que, no sé, quizás hacer esto, o, o algún gesto o alguna palabra, podemos tener, no sé, código rojo, y que signifique X. Hay un montón de conductas y de hábitos creativos que podemos llevar al aula para generar alto impacto. Pero bueno, volviendo al tema del consejo, ¿cómo quieres que ellos se sientan y cómo te quieres sentir tú? Esto es clave. ¿Cómo te quieres sentir? Menciona esa palabra, menciónalo con tu cuerpo y con tu voz. Por ejemplo, si mi objetivo es generar disciplina, hablo de disciplina. Hablo con un tono que genere seguridad, no significa gritar, pero con un tono de seguridad y confianza. Si mi intención es generar alegría, no significa que tenemos que montar un espectáculo, pero, por supuesto, lo demuestro con mi lenguaje corporal, o sea, con una sonrisa, y hablo de alegría. ¡Qué alegría verlos! Me encanta estar acá. El diálogo y las palabras que elegimos generan impacto directo en el cerebro, y esto es gracias a las neuronas espejo. Se ha comprobado científicamente que al mencionar una palabra, al ver la alusión de esa palabra, al escuchar, ver o incluso, por eso, la palabra, en nuestro cerebro se replica la actividad cerebral de esa palabra o de esa situación o de esa acción. Así funcionamos. Entonces, son ciertos códigos, ciertos cambios y hábitos que podemos llevar para generar un sistema completo que genera alto impacto al hablar, al generar dinámicas, al generar estímulos creativos, al buscar códigos. Por eso no es una sola cosa, son microacciones que en conjunto cambian una dinámica completa. Eso es la educación creativa. Y para eso no necesitamos ni recursos extra, ni invertir en materiales, ni depender de la tecnología. Son cosas de la inteligencia natural que si nosotros empezamos a aplicar
y empezamos a implementar en clase, no solamente se fortalece nuestra creatividad, sino que la de todos los estudiantes. Ese es el objetivo. Y ya sabemos que si estimulamos el pensamiento creativo, también reforzamos el autoestima. Ese es el objetivo final. Si fortalecemos el autoestima, generamos bienestar. Lo pasamos todos bien, nos sentimos todos más seguros, a gusto. Ese es el objetivo. No ocurre de manera mágica, o puede que sí, pero es un proceso. ¿Se puede empezar con lo más simple? Claro que sí, con la estimulación del pensamiento creativo, con generar dinámicas, con generar impacto al hablar. Decido, elijo conscientemente cómo quiero sentirme, cómo quieren sentirse los demás y genero dinámicas en torno a ello. Insisto, y para esto no necesitamos replicar ideas. ¿Por qué? Porque si yo les doy una lista de ideas, que siempre digo, de hecho en mi programa, regalo un cuadernillo con 303 ejercicios creativos que pueden aplicar, que pueden adaptar, pero que son ideas genéricas. Las ideas genéricas entregan y generan resultados genéricos. Por eso no es replicable, porque tenemos estudiantes distintos, colegios diferentes, somos personas distintas y la creatividad se reduce a una palabra. Creatividad para mí es igual a autenticidad. Si queremos ser más creativos, vamos a ser más auténticos. O sea, vamos a tener nuestra propia vida, sin obedecer, sin basarme en lo que dijo, sin importarme lo que opinen los demás. Eso es ser altamente creativo, es ser altamente auténtico, permitirnos en nosotros explorar, vivir la vida con ojos de curiosidad, aplicar, divertirnos, generar alto impacto. Se reduce todo a eso. Por eso es tan importante y por eso es tan entretenido y tan transformador. Voy a seguir con los comentarios. Dice aquí, quisiera una estrategia para niños con problemas de concentración. Problemas de concentración. Por ejemplo, dinámicas. Podemos, no sé si tenemos la posibilidad de proyectar. Encuentra las diferencias en una imagen. Si se puede quizás fotocopiar o tener alguno, pero quizás por grupo y cronometrar. Encuentra la diferencia entre una imagen y otra. Juegos, por ejemplo, como la sopa de letras, son muy básicos y muy simples y son juegos universales, pero que nos sirven para que los estudiantes puedan concentrarse por un momento determinado. Juegos como el bachillerato, que además son de la estimulación del pensamiento. Yo sé que se llama así, tiene distintos nombres por cada país. Alto en lápiz, no me acuerdo, pero bachillerato. De hecho, creo que tengo, las canciones, aprendernos canciones. Sé que hay otros ejercicios, que no se me vienen a la mente ahora, pero para la concentración, por ejemplo, dinámicas grupales en que un estudiante diga una palabra, el otro otra, y se vayan repitiendo y después tengan que ir memorizando. No importa que se equivoquen y no importa que no logren memorizar, es estar atento a lo que está diciendo. Todo eso fortalece la concentración. ¿Sí? Esas pueden ser dinámicas. O una muy interesante, también, por ejemplo, la palabra, la frase o el objeto oculto en la clase. Por ejemplo, podemos esconder una frase, puede ser de manera física o de manera verbal, cada vez que el profesor o la profesora diga la palabra secreta, obtiene 5 décimas. No sé, estoy inventando. Palabra secreta, cada uno elija. Quizás la temática de la clase. Van a tener que estar atentos para ver en qué momento se descifra. Los 3 primeros estudiantes que detecten la palabra secreta, por ejemplo, y, no sé, tenemos una tarjeta, no sé, estoy inventando, o pueden levantar la mano, o el código que sea. Tarjeta, a ver, no sé, aquí tengo un papel y, no sé, tarjeta verde. ¡Pum! Descubrió la palabra secreta. Ok, escríbala en silencio y su nombre. La deposita en un sobre, en un buzón, por ejemplo. Hay distintas dinámicas que se nos pueden ocurrir. De hecho, eso se me acaba de ocurrir. La palabra secreta, el objeto secreto, búsquedas del tesoro. Eso a las niñas les encanta. Y la búsqueda del tesoro no tiene que ser ni siquiera un objeto físico. Pueden ser frases,
pueden ser palabras que descifren el mensaje de la clase. Podemos comenzar la clase, ok, ¿de qué creen que se va a tratar la clase de hoy? Y podemos generar un juego, estos que adivinen las letras, ¿cómo se llamaba? Como el colgado. Ok, se trata de célula, por ejemplo. Partir con una dinámica. Genera alta expectativa, genera interés, genera motivación. Y insisto, son cosas que son gratis. La creatividad es una forma de pensar, no de hacer ni de tener que implementar recursos ni material extra. Por eso es tan accesible, pero durante todo nuestro proceso, y lo reconozco en mí también, incluso que soy una persona que se ha considerado siempre creativa, esta forma de pensar, paso a paso, mientras vamos creciendo, la vamos perdiendo por un montón de situaciones. No es que estemos mal, que no seamos inteligentes, que no seamos creativos, sino que es una forma sistemática de funcionar en el sistema. Siempre he sido buena para dibujar, para pintar. De hecho, a los 9 años empecé a ir a clases de pintura. Mi mamá se dio cuenta que me gustaba mucho dibujar. Era extremadamente tímida y no hablaba nada, pero sí dibujaba mucho, por ejemplo. Y siempre he sido creativa de esa forma, para expresarme de manera visual. Soy artista visual, de hecho, estudié arte, pinto y tengo muchísimos cuadros que son mis mensajes visuales. Aún así, me cuesta y me costaba crear hasta que empecé a dedicarme a esto. Uní todas las piezas de lo que ha sido mi formación, por eso insisto, artista visual, pero créanme, estudié la carrera de arte, pero ni siquiera en arte nos enseñan cómo crear ideas. Nadie te lo enseña. Se asume que ya eres creativo y bueno, arréglatelas. Por eso, cuando yo entré en un bloqueo creativo tan profundo, no supe qué hacer, porque nadie nos dice qué hacer. Y bueno, eso es parte de mi historia. Antes de seguir con los comentarios, después de eso, empecé a trabajar como profesora de arte y en paralelo a potenciar mi carrera artística y a trabajar como profesora. Aquí hay harta disrupción también, por una cosa de tiempo, por una cosa de estrés. El estrés, la preocupación y la ansiedad bloquean la creatividad. Entonces, versus eso, con menos tiempo para crear, empecé a dedicarle más tiempo a mi carrera de docente. Luego de eso, y así como haciendo la historia muy corta, tomé la decisión de estudiar gestión cultural para volver a trabajar en mi carrera artística, porque ahí tuve un bloqueo creativo súper intenso, y con la gestión cultural aprendí la forma de pensar más estructurada, objetivo, problemas, ¿cómo se llaman? Los logros esperados, las causas, un montón de situaciones que me transformaron por completo la forma de pensar, pero que ahí sí que minaron mi creatividad, porque era una forma de pensar más lógica que yo no sabía, que yo no tenía adquirida. Entonces ahí hice cortocircuito y ahí fue cuando me pregunté, o sea, realmente mi mala suerte no podía ser tan grande, porque entré a estudiar gestión cultural para darle más espacio a mis ideas creativas y parece que las terminé sepultando. Entonces, dentro de mi desesperación, se me acuerdo que busqué en Google cómo ser creativo, así, y me aparecían un montón de páginas y un montón de ejercicios, pero que no lograban satisfacer mi deseo de solucionar el problema para siempre. ¿Por qué? Porque decía, haga el juego tal, dibuje automatismos, haga este ejercicio. Y sí, funcionan, pero de manera muy puntual. Yo quería entender qué pasaba. Y bueno, por eso digo gran fortuna, soy la hermana del medio de 3 hermanas, somos 3 mujeres muy amigas y muy unidas, y mi hermana mayor es neurocientífica. Ella tiene un magíster en neurociencia y me ayudó, pero muchísimo, a entender todo esto a nivel científico, con papers científicos, con investigación propia, toda la información disponible, científica, de estudios, de libros. Ahí me empecé a leer muchísimos libros, El cerebro del artista, Aprende a ser original en todas las áreas de tu vida, de Shelley Carson, El cerebro del adolescente, revistas científicas, papers, estudios, todo esto, y llegué al resultado. Entendí qué me había pasado y me sucedieron muchas cosas. Y ahí entendí
qué podemos hacer y por qué esta sugerencia que me aparecía la primera vez en Google tenía sentido. Pero no era solamente eso, era entender eso y todo lo profundo que hay detrás. Todo eso es lo que imparto hoy en día en mi programa Educa con Creatividad, porque hace una gran diferencia saber cómo funcionamos. Ese es el objetivo. Bueno, creo que el cuento corto, desde ahí, bueno, y mi hermana menor, como le decía, soy la del medio, mi hermana menor es bailarina profesional. Ella se dedicó a la danza, a mover el cuerpo. Y la creatividad tiene todo que ver con estas dos aristas. Es más, a mí me encanta esta visión que dice que la creatividad es la voz de nuestra alma. Tiene un sentido muy espiritual también. Algunos le llaman Dios, la fuente o quien sea, la voz de nuestra alma, pero es muy interna. La creatividad nadie la puede tener por ti. Nadie más que tú, que cada uno de nosotros puede crear las ideas que tiene en su interior. Nadie, porque no tiene ni la misma experiencia, ni los mismos pensamientos, ni la misma historia, ni la misma genética. La combinación es perfecta para tener cada una de nuestras ideas. Por eso es tan empoderante, porque tiene que ver con quiénes somos. Y la creatividad tiene que ver con forma de pensar, la mente. Por eso yo siempre digo, mi hermana mayor, ella es la que como encargada de mente y gracias a ella logro entender todo esto. Mi hermana menor, que es experta en corporalidad, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con el espacio, con la memoria kinestésica, y la creatividad es la mezcla de ambas. Por eso digo yo, la vida me ha llevado a esto, queriéndolo o sin querer, porque soy de la idea de que tenemos sueños y todos a veces soñamos, pero hay veces que los sueños nos eligen. Y yo creo que este es mi caso. El sueño me eligió a mí porque siento que he creado una combinación muy perfecta de manera natural para poder entender todo esto. Y por eso muchas veces me dicen, pero ¿cómo puedes ser experta en creatividad si eso no se estudia en ninguna parte? Aún. Y de hecho, acá no se estudia, pero sí se está estudiando en Harvard. Sí, los alumnos y los estudiantes de la Universidad de Harvard tienen el ramo de creatividad. Lo estudian, lo estimulan. Y tuve la gran fortuna de leer el libro de la autora de ese curso y es extraordinario. Se llama Cerebro Creativo, aprende a ser original en todos los aspectos de tu vida, si no me equivoco. Eso más estudio científico, más la práctica como artista visual, ensayo y error, y ahí empecé a analizar cómo había sido mi proceso creativo desde niña. Tuvo todo el sentido, me empecé a entender cómo es que genero ideas, qué me funciona mejor, porque todos somos distintos, tenemos hábitos distintos. Entonces sí, y bueno, y también a propósito de experta en creatividad, creo que hay un alcance, un pequeño paréntesis, en que yéndonos a la raíz etimológica de la palabra experto, significa básicamente con experiencia. Una persona experta no es alguien que, eh, no sé, que es perfecto en el área. Para nada, es con experiencia. Tengo, y en ese sentido, experiencia desde distintas aristas. Desde los 9 años, ya empezando a entrar al mundo de las artes, pero insisto, que va más allá. No es solamente arte, es desde la educación, desde el coaching, desde la gestión cultural, desde el día a día. Existen, de hecho, 3 formas de ser creativos. Solucionador de problemas, el tipo artista y el creativo como estilo de vida. Es hiper amplio. Y por eso todos somos creativos de distintas maneras. Puede ser una o más. Yéndome a los comentarios dice, quisiera una estrategia para niños. Ah, sí, ya le vi. Problemas de concentración. Yo trabajo la creatividad del emprendimiento. Uf, me encanta, porque todo lo que es emprendimiento, y por eso, creatividad incluso en el área de finanzas, marketing, relaciones, recursos humanos, infinito. O sea, si hablamos de emprendimiento, de hecho me encantan esos temas. En algún momento podría hacer un live solo para hablar de emprendimiento. Me fascina el marketing porque es 100% creativo. De hecho, antes de entrar a estudiar arte y decidir estudiar arte, estuve a punto, porque me gustaba mucho, de estudiar publicidad, convención en marketing, porque me gusta esto de siempre lo digital. Finalmente estudié artes visuales, pero y de hecho mis menciones son pintura al óleo y video, porque me encanta lo que es creación de contenido y bueno, por eso estamos donde estamos. Eh, Dice, hola Matías,
que dice, me encanta tu lluvia de preguntas, lo aplicaré mañana. Maravilloso, maravilloso. Esa es la idea, poder que le vaya haciendo sentido, que puedan empezar a aplicar, probar, replantear, readaptar. De eso se trata. Eh, Dice, hola. ¿Cómo lo utilizarías con preescolar? Me gusta esta pregunta. Creo que vamos a tener un buen rato para seguir. Voy a ir revisando preguntas, pero preescolar, y de hecho lo conversé en el live de la semana pasada, hace poco, de hecho hace 1 o 2 semanas, di una capacitación en un jardín infantil acerca de estimulación creativa. Y todo se basa en cómo funciona el cerebro y el desarrollo de el cerebro por edad. Desde antes de nacer, bueno, estamos en pleno desarrollo del cerebro, pero hay ciertos momentos peak del desarrollo del cerebro de cierta edad. En preescolar se está desarrollando con mayor intensidad, de hecho, desde bebés hasta creo que los 2 años es la mayor alza de la parte del desarrollo que tiene que ver con los sentidos, todo lo que es sensitomotor, ¿ya? Entonces, en preescolar, desde bebés hasta 2 años, full estimulación de los sentidos y del lenguaje. Hay también una alza en el desarrollo en la parte del cerebro que tiene que ver con el lenguaje desde, desde el momento de nacer, pero con una alza a los 2 años, cuando los bebés empiezan a hablar y los pequeños. Entonces, preescolar, full desarrollo de los sentidos y del lenguaje. ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica? Estimulación visual, por ejemplo, saber reconocer, puede ser en distintos frascos transparentes, granos, semillas, harina, piedras, por ejemplo, y que solamente saber distinguir a la vista. También por el tacto. Distintas telas, por ejemplo. Y de qué manera podemos estimular el lenguaje con esta misma dinámica, dándole el nombre a cada objeto, a cada semilla, a cada tela. Por ejemplo, no es lo mismo decir semilla de manera general a arroz, sémola, harina, en fin, por dar un ejemplo. Porque esto estimula no solo como el mayor desarrollo y la afinación visual, sino que también asociarle un concepto lingüístico. Lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo decir el perro que enseñarle a los niños a que sepan diferenciar en imágenes, si puede ser al tacto, pelajes, no sé, llevarlo a todos los sentidos. No es lo mismo decir el perro a que decir el pastor alemán, el poodle, el pug, no sé, para que sepan diferenciar. Lo mismo con los colores. No es lo mismo decir el azul genérico que el azul celeste, el turquesa, el agua marina. Por ejemplo, ahí podemos estimular los sentidos y el lenguaje a un siguiente nivel, ambos. Es clave que los educadores de preescolar, pero en todos los niveles, tengan un lenguaje acorde que les sirva a los estudiantes para escuchar palabras quizás más formales que no están tan acostumbrados a ir estimulando por oído. A nivel cerebral, recordemos, las neuronas espejo generan impacto, aunque no lo notemos, es de manera inconsciente. Entonces, estimular el lenguaje a través de la forma de hablar, pero también llevarlo a la práctica. Por ejemplo, el peso. Con los pequeños, ¿qué es más pesado, qué es más liviano, qué está más lejos, qué está más cerca? Solamente a través de los sentidos. Texturas, cuál es más grueso, cuál es más delgado, quizás con distintos pliegos de cartulina, de todo esto, una lija, un papel, un algodón. Estimulación sensorial, va por ahí. En el desarrollo del cerebro, y dimos primera infancia, todo lo que tiene que ver con los sentidos y el lenguaje, pero el desarrollo de la corteza prefrontal, que es esta parte de acá, que tiene que ver con el pensamiento lógico y racional, tiene una mayor alza en su desarrollo en la adolescencia. Y esto nos explica por qué los adolescentes son como son.
el desarrollo y la madurez de la corteza prefrontal es muy lenta. Algunos estudios dicen que se termina de desarrollar a los 16 años, pero hay otros que nos dicen que a los 25 años recién termina de desarrollarse la corteza prefrontal. O sea, podríamos decir con esto que incluso comportamientos de adolescente podrían durar hasta los 25 años. Moderado, esperemos. ¿Y en qué va esta parte y en qué se basa esta etapa del desarrollo del cerebro y por qué los adolescentes son como son? Porque al tener inmadura aún la parte de la corteza prefrontal de su cerebro, tienen una mayor actividad y un mayor estímulo de su sistema límbico, que son las emociones, que tiene que ver con las emociones y con la impulsividad. Esto tiene un sentido biológico. Los antiguos prehistóricos tenían, lo más importante era sobrevivir, ¿cierto? Y los adolescentes eran, cuando ya cumplían cierta edad, pasaban inmediatamente a ser adultos. No existía la adolescencia como tal, de niño a adulto. Y los enviaban afuera a sobrevivir. Un adulto toma decisiones en virtud de sus experiencias. Pero ¿qué hace un nuevo adulto que no tiene experiencias aún? A nivel biológico, la falta de raciocinio y de experiencias, la biología lo compensa con un mayor estímulo emocional. Por eso los adolescentes son impulsivos, porque sus emociones las sienten el doble, el triple, están a flor de piel como un mecanismo ante la vida. Como no tienen la experiencia aún, funcionan sus emociones a modo de homeostasis para tomar decisiones. Por eso son impulsivos y por eso reaccionan antes de lo que se demoran en pensar. Porque es efectivamente así. Biológicamente, su pensamiento lógico es más lento de procesar y las emociones así, mucho más rápidas. Por eso son impulsivos. Por eso los adultos, a pesar de que muchas veces podemos enojarnos y reaccionar de manera impulsiva, aún así tenemos mayor habilidad para procesar nuestros pensamientos antes de que reaccionar. Entonces el adulto tiene mayor facilidad para respirar, contar hasta 3, hasta 10 o hasta 100 y no reaccionar ante una sobrereacción de un adolescente. El adulto tiene mayor manejo. Entonces a veces decimos, es que los adolescentes son así, son asá. Y sí, a nivel biológico sí, pero ¿vamos a bajar a ese nivel y reaccionar de la misma manera? ¿O vamos a apelar a nuestras facultades de adulto para obtener algún mejor manejo? En eso se basa, en entender cómo funciona el cerebro, pero también con las habilidades emocionales para poder guiarles mejor. Bueno, y en virtud de esto es súper importante por eso entender a los adolescentes. Suelen ser más complejos y sé que muy complejos, porque aquí tiene que ver, hay distintos factores, tiene que ver la genética, tiene que ver el contexto, tiene que ver la crianza, todo esto se junta en la adolescencia para estallar como un volcán. Entonces, es importante tener justamente este manejo y poder llegar a ellos en su propio lenguaje. Voy a seguir con comentarios. Dice, esas preguntas las podrías compartir al WhatsApp. Comparto los lives. De hecho, este live después los descargo, los subo a YouTube y en mi canal de YouTube, que está en el grupo de WhatsApp, está todo. Así que ahí también pueden recurrir al video cuantas veces requieran. Solo Nati, dice Omar Meruane, conocido de la niñez. Saluditos. Dice, ¿tienes grupo de WhatsApp? Sí. En mi perfil, pueden ir a mi perfil de TikTok, está mi enlace y ahí está mi programa Educa con Creatividad para educadores, padres, también, que educadores, por eso me refiero también a incluso padres. Mi programa de coaching creativo, que ese no está pensado para educadores, sino que para cualquier otra ocupación, que la metodología es la misma, pero el lenguaje, ¿cierto? No es lo mismo hablarle a un profesor que a cualquier otra ocupación. Y está el enlace para entrar a mi grupo de WhatsApp gratuito. Ahí hay un botón, pero no siempre funciona bien. Entonces dice, si el botón no te funciona, hazle clic al enlace para unirte al grupo. Así que ahí pueden también unirse
y los mensajes están bloqueados, pero pueden hacerme preguntas a través de una aplicación. Toda la información está en la descripción del grupo. Dice, desde que te sigo estoy tratando de aplicar la creatividad en mis clases. Implica cambiar el chip. Y sí, implica cambiar el chip y por eso es importante el acompañamiento. Por eso, insisto que puedo compartir estas ideas, pero tiene un trasfondo mucho más profundo. Y eso es lo que desarrollo en mi programa Educa con Creatividad. Por eso, de hecho, son 7 horas de contenido para ir consumiendo en el día a día, para poder revisar cuantas veces quieran, porque una vez es buenísimo, pero si lo repasamos el material 2 o 3 veces, vamos justamente incorporando esta forma de pensar para que sea habitual, para que sea en el día a día y no nos genere un esfuerzo extra. Puede que al principio sea un poco más complejo, pero cuando aprendemos a pensar de manera creativa, no hay vuelta atrás. Es un círculo virtuoso y es más fácil y cada vez tenemos más ideas y es una bola de nieve que va creciendo. Ese es el objetivo. Dice el perfil está en el enlace. Gracias, Pablo, por Eli, por compartir esa información. Buenas noches. ¿La creatividad no necesita de disciplina? Qué buena pregunta. Es una forma de ser. Entonces, al principio puede que nos cueste un poco más. Tiene que ver con cómo nos desenvolvemos, con cómo pensamos, con qué hacemos, cuáles son nuestros hábitos. Entonces, en un principio sí. Es una forma... A ver, la creatividad tiene que ver, cuando somos personas altamente creativas, para transformarnos a este lado de la vereda y ser auténticos y vivir el bienestar y vivir el empoderamiento creativo y vivir desde la autenticidad. Se me sale algo aquí. Para poder hacerlo de esa manera sostenida, tenemos que transformarnos nosotros de manera interna en nuestra forma de ser. O sea, transformar nuestro autoconcepto, transformar cómo nos vemos. Y ahí se requiere el mayor esfuerzo, entre comillas, esta disciplina. Por eso, insisto que en mi programa está todo pensado para llevarlo esto con ejercicios. Si nos dedicamos 30 minutos al día, como son 7 horas de contenido, o incluso 15 minutos, si puede ser unos ciertos ratitos, vamos generando el hábito de pensar de manera creativa. Y por eso al finalizar está el cuadernillo con 303 ejercicios para aplicar por un año ejercicios creativos para tener esta guía para transformarnos el chip en la forma de pensar y también tener todos los pasos para seguir esa disciplina. Ese es el objetivo. Y además, con reuniones privadas que tenemos una al mes, y voy a ir viendo obviamente lo que se requiera para compartir esto con el grupo. ¿Por qué es tan importante para mí mi programa? Porque ahí comparto toda la filosofía de la creatividad. Ahí está todo lo que significa creatividad en la forma de hablar, la forma de pensar, cómo aplica en el día a día, cómo funciona el cerebro, cuáles son las estrategias, un módulo exclusivo solo con ideas, además de mi ebook, el cerebro creativo aprende a potenciar tu creatividad, además del cuadernillo con 303 ejercicios y además de participar en el grupo exclusivo donde tenemos reuniones. Por eso es que funciona así, de manera completa. ¿Por qué? Porque es un entrenamiento. Y además de compartir las estrategias con las demás personas, compartir en el grupo, hacerme preguntas directamente, ese es el objetivo. Generar una comunidad de educación, de educadores creativos que generan alto impacto, porque así también nos generamos apoyo moral, que eso es re importante. No es muchas veces sencillo llegar con ideas nuevas a un lugar donde no están acostumbrados o puede que te boicoteen o que te cuestionen. Por eso es importante el apoyo moral. Siempre ser el primero en algo es más complejo, pero después todos llegan a pedirte consejo, todos van a llegar a preguntarte cómo lo lograste. Siempre suele suceder en todas las áreas. Los pioneros siempre está la cuesta arriba, pero hay una frase que me gusta mucho que dice, los que llegan primero beben el agua limpia. Se llevan los méritos, ¿cierto? Y ven los resultados antes. Dice, otra pregunta. Hola, buenas. Dice, quisiera poner en práctica lo que nos transmites en el área de educación física. Educación física. Tiene que, todo lo que sea con corporalidad, no solamente con el cuerpo, sino que obviamente activar el cuerpo, dinámicas,
estiramientos, pero también con la nutrición, ¿cierto? La nutrición y también con cómo nos relacionamos, por ejemplo, con nuestra respiración, cómo activamos y relajamos el cuerpo. Eso también tiene mucho que ver con la creatividad, la relajación. ¿Por qué? Porque cada vez que nos relajamos y relajamos el cuerpo, aumentan la actividad de nuestras ondas alfa en el cerebro y que eso favorece la estimulación creativa. Entonces el cuerpo tiene todo que ver con la creatividad. Es más, cuando hablamos de meditación, por ejemplo, hay harto mito respecto a la meditación, pero en simple y muy en sencillo, porque hay muchos tipos de meditación, pero se basa sencillamente en relajar el cuerpo. ¿Y por qué esto es tan importante? Alguien podría decir, bueno, pero no es tan urgente o no es tan necesario. Y sí, es urgente y es muy necesario. Y además, la relajación corporal estimula no solo la creatividad, sino que la inteligencia. ¿Y por qué? De hecho, me encanta estudiar un montón de cosas y también tomé un curso de meditación y entendí todo esto. Cada vez, bueno, y de hecho el ser humano no puede estimular, o sea, no puede descansar su cuerpo y su mente al mismo tiempo. Es imposible, es inviable de manera evolutiva. No podemos hacerlo. Si no, nuestra especie se hubiese extinguido, porque estaríamos con todos los mecanismos de defensa inhibidos. Siempre tiene que haber un modo alerta. Si descansamos la mente, el cuerpo está activo. Si descansamos el cuerpo, la mente está activa. Siempre viceversa. Hay uno que está alerta y uno que descansa. Cuando dormimos, en la noche, descansa nuestra mente. Y por eso se activa la red neuronal por defecto y tenemos sueños que no podemos controlar, porque la mente está descansando. ¿Qué pasa cuando la mente está descansando? El cuerpo se activa. Y sí, estamos descansando, pero por eso cuando dormimos respiramos más profundo y más lento. ¿Por qué? Porque los pulmones se oxigenan de tal manera que estemos listos para huir en caso de que se requiera. Entonces el cuerpo está alerta. Y lo sabemos, estoy segura que si tenemos algún, no sé, algo abrupto en la noche, somos capaces de levantarnos y salir corriendo, automáticamente. ¿Por qué? Porque el cuerpo está preparado para eso. Pero, ¿en qué momento descansa el cuerpo? Pregunta del millón. Jamás. Nunca. De manera natural, en toda nuestra vida, jamás descansamos el cuerpo. A no ser que sea por la meditación. Por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un espacio seguro, no tenemos interrupciones y nos damos un momento, puede ser desde 5 minutos hasta 1 hora, las que uno quiera, para relajar el cuerpo completamente, ¿qué pasa? Se activa la mente. Así de simple. Relajamos el cuerpo, se activa la mente, porque la mente está alerta. Cuando la mente está alerta, y por eso es muy normal cuando estamos a punto de quedarnos dormidos, nos estamos relajando, a veces se nos vienen imágenes a la cabeza, palabras, no sé, ideas absurdas, colores, porque la mente está activa. Y a esto es lo que muchas personas en las meditaciones también le llaman que reciben mensajes, por ejemplo, un montón de situaciones, incluso terapias alternativas, canalizaciones. Bueno, no manejo más allá en profundidad, pero me imagino que también tiene que ver mucho con esto, porque como se activa la mente, hay un mayor flujo de actividad mental. ¿Por qué? Porque el cuerpo está relajado. Entonces, el mecanismo de defensa es la mente. Por eso es tan importante todo lo que tiene que ver con la corporalidad a nivel de la creatividad y a nivel de inteligencia. O sea, pensemos en lo poderoso que es esto. Cada vez que nos relajamos, se activa nuestra mente. Y si se activa nuestra mente, está a tope, a full. No necesitamos estar estudiando constantemente y estar revisando todo. Es más, es mucho más productivo a veces estudiar lo preciso y descansar. Es más productivo para nuestro aprendizaje, para nuestra inteligencia y para nuestra creatividad. Y esto el mundo no lo sabe. Es más, los equipos directivos y el sistema en general muchas veces nos hacen creer, y todos lo hemos creído, que si estás más estresado, eres más productivo. O si no estás lo suficientemente estresado, parece que no produjiste lo suficiente. Cuando es más productivo descansar de manera oportuna y
hacer las pausas correspondientes para asentar la información y darle la actividad a la mente. Descansar no es perder el tiempo. Y yo cuando comprendí esto, revolución en mi vida completa, porque yo era de las que pensaba que los artistas son más lentos, son más dispersos, tiene harto que ver, y de hecho a nivel cerebral también tiene mucho que ver con la creatividad, pero que eso era un problema. Y no entendía que de ahí también venía mi creatividad. Tiene muchísimo que ver. Y la inteligencia no es solamente el aprendizaje o el conocimiento específico, sino que, de hecho, según Daniel Goleman, la definición de inteligencia es la capacidad de resolver problemas. No quién sabe más. Porque quién sabe más, eso es sabiduría, que no es lo mismo que la inteligencia. Entonces, el descanso es clave. Descansar. Descansar es más productivo muchas veces, y con esto no vamos a justificar todo, que producir sin descanso. O que seguir, porque incluso cuando estamos trabajando sin parar y sin parar y sin parar y sin descanso, como nuestro cerebro también se fatiga, es muy probable que seamos más propensos a cometer errores. Si cometemos errores, vamos a tomar más tiempo en resolver esos errores antes que quizás haber descansado y llegar más rápido a la solución y de manera más amigable. Vamos a terminar estresados, cometiendo errores y utilizando tiempo extra en resolverlo. Por eso a veces pasa que con las horas extra y creen que mayor producción, mayor resultado, y eso no siempre es así. De hecho, lo aprendí en otro curso que tomé que se llamaba Enfócate y sé indistraíble, para aprender técnicas para dejar de procrastinar, que ese es un módulo que también incorporo en mi programa Educa con Creatividad, tips para manejar los distractores, porque creemos muchas veces eso, pero todo tiene que ver con cómo funciona el cerebro. El ser humano no está diseñado para vivir estresado todo el tiempo. Es solo un mecanismo de defensa en eventos puntuales. ¿Qué pasa cuando estamos estresados todo el tiempo? Enfermedades. ¿Por qué? Porque baja el sistema inmunológico. Baja las defensas. ¿Por qué? Porque hay una urgencia a la que el cuerpo tiene que abocarse. Y cuando estamos en estrés y nuestro cuerpo biológicamente detecta una amenaza, no les da el tiempo ni la energía ni para ponerse a pensar en ideas, para encontrar soluciones. No, si el problema es debido a muerte, y así lo entiende el cuerpo, entonces nos bajan las defensas, nos baja la inteligencia, nos baja la creatividad. No al estrés. Y esto es algo súper importante que se tiene que entender en la educación. Por eso digo, incluso hay un programa internacional de monjes budistas que amo, al monje que fundó este programa, que se llama Wake Up Schools, que es Thich Nhat Hanh, monje budista, falleció hace un par de años, y él fundó su comunidad Plum Village, que está al sur de Francia, y ellos tienen un programa internacional que es Wake Up Schools, que enseña metodologías y prácticas de atención plena y mindfulness para escuelas. Se lo enseñan a educadores para que ellos lo repliquen en sus clases. No por casualidad, porque de hecho escribieron un libro con esas prácticas y esas prácticas también las incorporo en mi programa Educa con Creatividad, con una guía para poder realizar la práctica de la relajación profunda, la meditación de la mandarina, la respiración consciente. Todo eso lo enseño. De hecho, en el último módulo están desarrollados, yo mismo los hago en video para que se puedan replicar, y además con la guía por escrito para poder enseñarle a los estudiantes a relajarse en un paso a paso, porque esto es lo que enseña este programa, estos monjes. Y viajan por el mundo enseñando esto, van a distintos colegios, incluso universidades, para llevar las prácticas de atención plena y mindfulness a la educación, y escribieron el libro Los educadores felices cambian el mundo. Me encanta ese libro donde explican las prácticas. Ese es el libro. Y por eso digo, eso que para mí fue muy revelador, está incluido en mi programa. Es un híbrido de todo lo que he hecho y todo lo que me ha hecho sentido y todo lo que me ha servido más allá del aula, incluso en la vida misma. Porque ahí está la explicación de que mayor relajación estimula la inteligencia y la creatividad, incluso la productividad.
Todo esto tiene que ver con explicaciones neurocientíficas. Voy a los comentarios. Dice, hola, buenas. Quisiera poner en práctica lo que transmite en el área de educación física. Sí, ya la respondí. Todo eso se puede hacer con grupos de 50 alumnos, dependiendo de las dinámicas. Por ejemplo, la lluvia de preguntas, claro que se puede hacer con 50 alumnos. Se pueden incluso dividir por grupos. Grupos de 10, grupos de 15, generar cuentos, relatos colectivos, pausas activas corporales, replicar. Hay una dinámica que a mí me gusta harto, que también la ocupaba con estudiantes, funcionaba bien, era la del peluche. Por ejemplo, para activarlos, siempre llevaban un peluche, hacíamos un gran círculo, por último por grupos, y el peluche no podía caer al suelo. Si caía al suelo, esa persona salía. A veces lo hacíamos así, u otras veces, si el peluche caía al suelo, empezábamos la clase. Entonces, todos estaban ahí, que no caiga, por ejemplo. Eso también se puede realizar con grupos más grandes. Hay distintas dinámicas. Dice, ¿y para qué sirve? No sé de qué será específicamente. Entonces, para ser creativos no hay una receta que tenga pasos que podamos seguir. Claro, no, o sea, no hay una receta paso 1, paso 2. Son muchos a la vez. Son hábitos creativos. En mi programa enseño 8 hábitos creativos y les enseño cuáles son y por qué funcionan y cómo los podemos ejercitar. Entonces son formas de ser. Por eso insisto que la creatividad no es algo que tenemos que hacer. No es como, haz esto y vas a ser creativo. Después haz esto y vas a ser doblemente creativo. Sino que son formas de pensar, de actuar, de entender, de aplicar, de ejercitar. Todo eso unido. Es como una danza. Podemos utilizar una estrategia un día, después otra. Tenemos siempre como el banco de ideas con cuadernillo con 303 ejercicios. Por eso para mí es importante tener el grupo de WhatsApp con la comunidad, ideas, reflexiones, preguntas para seguir en este bucle de exploración. La creatividad, más que hacer pasos, tiene que ver con la exploración y la experimentación, con el modo curiosidad activado. Entonces, es esto, quizá incluso podemos plantear una estrategia y la puedes adaptar, puedes jugar, puedes ver que quizás no funcionó tan bien y si hacemos esto, de eso se trata, no solamente de entender y replicar, sino que adaptar. Dice, eso lo uso para motivar y activar conocimientos previos. Excelente. Rompecabezas por cada pregunta de activación. Extraordinario, buenísimo. Dice, ¿por qué dejó de ser profesora? La verdad es que la educación para mí es mucho más allá que estar en un aula. Y de hecho en estos momentos terminé un programa de arte terapia en el que estaba trabajando con colegios. Porque terminó el programa, básicamente. Y esa fue una muy bonita experiencia. Trabajé en 25 colegios de Viña del Mar, de Villa Alemana y Quilpué, de acá de mi región. Después de esa experiencia comprobé más aún la necesidad creativa y emocional de los colegios, de las escuelas públicas. Trabajé en un equipo con una psicóloga y instructoras de yoga y corporalidad. Éramos un triángulo. Profesora de arte, de corporalidad y psicóloga. Y elaboramos estrategias para hacer acompañamientos y sesiones con distintos cursos, incluso con docentes, en estos 25 colegios para justamente trabajar todo lo que tuviese que ver con trabajo interno e inteligencia emocional a través de las artes y del cuerpo. Fue una experiencia extraordinaria. Y de hecho ese programa terminó. Fue el primer proyecto que se ha hecho así en Chile. Tuve la gran fortuna de ser convocada a este proyecto pionero. Y estamos buscando también las instancias para que se repliquen, porque tuvimos excelentes resultados. De hecho, se desarrolló en 6 meses. En 6 meses, miramos hace poco y estuvo buenísimo. Y obviamente por temas de financiamiento y un montón de situaciones, ahí apoyó la Seremi de Educación, pero solo por tiempo limitado.
Así que, con mayor razón aún, a partir de esa experiencia es que también reúno toda esa información en este nuevo programa que es el que comparto y es el mismo programa que enseñé a profesores de Universidad de Ecuador. Saludos de Ecuador a propósito a Janet. Dice, hola, un gusto. ¿Puedes pasar esos libros? No sé cuáles libros, los que he mencionado hasta ahora. Los educadores felices cambian el mundo, de Thich Nhat Hanh. Prácticas y es una guía de meditación, atención plena, El cerebro del artista, un libro que leí que explica qué ocurre en la actividad cerebral de un artista. El cerebro creativo aprende a ser original, si no me equivoco, en los distintos aspectos de tu vida, de Shelley Carson. Ella es la profesora de Harvard. El cerebro creativo, no, El cerebro del adolescente. David Bueno, ese también está buenísimo, específicamente de adolescentes. Mm, em, ¿Cuál eran los otros? Sé que tengo más libros por ahí. Pero, bueno, de hecho, en mi ebook, que reúno distintas estrategias, reúno los hábitos de creatividad, que son los que están disponibles, y este mismo ebook es el que está de regalo también en mi programa. Ahí, saluditos. ¿Tienen los libros que leíste? Ah, y justo los que comenté. Saludos de Perú. Gracias. Me encanta Perú. ¿Dónde, ¿Por dónde debo partir para estimular la creatividad en niños de primero básico? Partir por cualquier idea. Por eso no hay un punto de partida inicial, pero siempre, y por eso, a ver, ¿cómo estructuro mi programa para enseñar estimulación creativa? En primer lugar, el primer módulo es educación creativa. ¿Qué es la educación creativa? ¿Cómo tiene que ser un educador creativo? Basado en 4 pilares. Ser el ejemplo, estimular su propia creatividad. O sea, el educador es el primero que tiene que ser creativo para replicar. De otra manera, no se puede. Segundo módulo, ¿cómo es que lo enseño? ¿Cómo es que funciona la creatividad en el cerebro para entender cuáles son las fases del proceso creativo? Desde ahí entendemos cuáles son las estrategias. ¿Algunas estrategias? Ya revelé varias. Hacer preguntas. Preguntas de estimulación del pensamiento convergente y divergente, por ejemplo. Esas preguntas nos pueden llevar a estimular la escritura, crear un cuento, hacer dibujo, generar juegos lúdicos, por ejemplo. La meditación también es clave, que es relajar el cuerpo, ¿cierto? Esto también activa la mente. Eh, También hacer dinámicas corporales. El silencio es clave. ¿De qué manera podemos estimular la inteligencia de los pequeños? Y de hecho, hay actividades que son claves para equilibrar ambas partes del cerebro y que involucran al hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, cantar, bailar. Estas son claves. Sé que hay más que no me recuerdo ahora, pero cantar, bailar es básico. Y por eso los más pequeños lo hacen siempre. Pero después, cuando vamos creciendo, vamos dejando estas prácticas. ¿A quién no le gusta ir a cantar karaoke, por ejemplo? Da lo mismo como cantemos. De hecho, una vez también lo hice con adolescentes. Llevé karaoke y de hecho estaban muy nerviosos los niños, fueron, no sé, como de 15 años, pero no queremos cantar, nos da vergüenza, ay, ¿qué música va a elegir la tía? Me decían, no nos gusta la música que usted escucha, ni siquiera sabían qué música yo llevaba. Y llevé baladas, Jessie Joy, Chayanne, así pero muy genérico, Ricky Martin, la música, no les llevé la música muy cantable y se las cantaron todas. Entonces se dio una dinámica muy bonita en las que yo también pensé no solamente de lo que me gusta a mí, sino que hacer este híbrido, canciones que puedan ser de su agrado, que de seguro no escuchaba antes, y fue increíble como al principio estaban nerviosos, pero uf, se dio un momento muy, muy único y en que todo el curso cantando relajadamente. Entonces, pueden ser momentos, también puede ser una pausa activa. Por eso les digo, ideas son infinitas. No sé, cuando me preguntan qué idea puedo hacer, las que se me vengan en el momento, porque son infinitas.
Insisto que por eso la idea es que cada uno aprenda a pensar de manera creativa, porque ahí es cuando se resuelve todo de manera a largo plazo y de manera sostenida. Eso lo entendemos cuando sabemos cómo funciona la creatividad, cuando sabemos cuáles son las estrategias que estimulan la creatividad, tenemos ideas, podemos compartir y podemos hablar de creatividad constantemente, que ese es el objetivo de mis comunidades. Tengo 40 mensajes más, así que voy a ir más rápido porque ya ha pasado 1 hora y media y creo que ya estamos más o menos en el tiempo. Mencionaste sobre un curso que está cercano. Quisiera saber cuándo empieza. Soy maestra de educación. Mi programa está disponible en todo momento. No empieza con una fecha específica, justamente por lo mismo, para que puedan, en el momento que sea, unirse, empezar, consumir el contenido a su ritmo y en los horarios que cada uno destine. ¿Por qué? Porque vemos personas de distintos países. Si yo pusiese un horario y empezamos a tal hora, en vivo, en primer lugar, tendría que ser con cupos limitados y en segundo lugar, el costo o el precio tendría que ser mayor por el tiempo de demanda. En cambio, por eso, de hecho, al ser grabado, puede ser más accesible, puede impartirse de manera masiva y por eso trabajamos en el grupo de WhatsApp y con reuniones, una al mes, para generar esta sinergia. Dice, gracias por compartir. Yo estoy luchando con mi hija adolescente. Ahí está la clave. Luchando, no sé si sea la mejor forma, como guiando o compartiendo. Y a propósito de esto, al principio comenté el impacto que tienen las palabras. Cuando hablamos como de batalla, estamos en modo lucha. También tengo un hijo adolescente y increíblemente muchas personas me dijeron que miedo cuando sea adolescente. Ha sido desafiante, por supuesto, claro que sí. Él está aprendiendo a ser una persona nueva y yo estoy aprendiendo de cómo él se está desarrollando, pero con una guía. Yo siempre digo que para trabajar y ser madre, padre, vincularnos con adolescentes, es como ya dejamos de decirles nosotros lo que ellos tienen que hacer, sino que pasamos a ser como una especie de coach, una especie de entrenador de fútbol que está ahí, que genera la estrategia, pero que está motivando. Esa es la forma mejor de llegar porque hay roce. Y hay choque cuando les decimos lo que tienen que hacer y ellos no nos cuentan lo que les pasa porque nosotros les vamos a decir lo que tienen que hacer o lo que están haciendo mal. A veces hay que bajar barreras y escuchar antes de hablar. Pues eso también tiene que ver con, de hecho, lo que enseño en el módulo de comunicación creativa. Una guía de comunicación asertiva también. ¿Cómo obtengo tu programa Educa con Creatividad? Gracias, Fer, por la pregunta. En primer lugar, entrar a mi perfil, pinchar el enlace, porque ahí está toda la información. Si es que son educadores, Educa con Creatividad. Si es que hay alguien aquí que no es educador y le interesa también estimular su creatividad, puede entrar a la opción de coaching creativo, que es mi metodología, pero no para profesores, abierta a todo público. Y ahí está la información. Hay un video donde explico cómo funciona todo el programa. Está el método, cuáles son los módulos que tiene el programa, la oferta, porque de hecho está con un 50% de descuento ahora por tiempo limitado. Y también está el botón de preguntas. Si es que alguien tiene preguntas, me puede escribir al WhatsApp. Está ahí mismo en la página. Todo en Educa con Creatividad. Entrar en mi perfil, pinchar el enlace que está en mi biografía, Educa con Creatividad. También está la opción de entrar al WhatsApp, al grupo. Y ahí está toda la información. Preguntas siempre por interno, también por WhatsApp. De hecho, estoy... Bueno, yo y Fer, Fernanda también es parte de mi equipo y me ayuda con responder preguntas por interno, a veces comentarios, porque la verdad es que jamás me imaginé que pudiese explotar todo tan rápido, así que o le estoy respondiendo yo o Fer, pero estamos ahí siempre al pie del cañón, atendiendo todas las consultas. Dice, me gustaría hacerlo en mi curso. Tengo pre-kinder. Ya he pasado por toda la explicación y las estrategias para primera infancia. Les recuerdo que este live lo descargo, lo guardo y lo subo a YouTube. En mi grupo de WhatsApp ahí comparto también las grabaciones para que puedan revisar. Dice, me interesa el curso que haces. ¿Fechas? ¿Tienes fecha ya? Desde ya. Está disponible. Es un curso ya grabado para que puedan acceder en cualquier momento, revisar las clases,
cuando deseen, en cualquier horario, a su ritmo. Pero es importante ir avanzando porque así podemos aprovechar el tiempo y en mi grupo de la comunidad exclusiva de alumnos estoy directamente respondiendo preguntas, reflexiones, compartiendo información y nuevo material y también en el Zoom que tenemos, en la reunión, ahí trabajar en específico las herramientas y estrategias. Dice, amiga, me interesa, estoy en proceso de maestra y quiero ser creativa en las planificaciones. Tengo un módulo exclusivo con ideas creativas y además del cuadernillo con 303 ejercicios. Todo es parte del programa. Dice, ¿puedo pedirte un consejo para ver con lo que usted habla sobre amor? Hoy aquí vamos a entrar en otros temas, pero sí, nos da. No sé si alcanza a responder todas las preguntas, ojo, pero por el tiempo. Ya llevo hora y media, pero démosle lo que más se pueda. Un consejo nada que ver con lo que usted habla sobre amor. Bueno, necesito entender específicamente de qué sería. La creatividad, de hecho, nos sirve también para generar más impacto en nuestras relaciones. Existen estrategias para ser inolvidable, para ser percibidos como personas inolvidables, y esto tiene que ver con el alto impacto, para generar clases, pero también para conocer a personas nuevas. También lo enseño en mi programa, en el módulo Comunicación Creativa. Existen estrategias que tienen que ver con la comunicación creativa para que generemos más impacto, y si generamos más impacto, somos más recordables. Aplíquenlo para todo. Tiene que ver con, incluso con, no sé, una entrevista a trabajo, una postulación a algo, para ser recordables al ser distintos, al ser auténticos. Recordemos que ser creativo es ser más auténtico. Control corporal. Se cansa. La meditación es una gran herramienta. 100%. Más meditación, por favor, porque estimula no solo la creatividad, sino que la inteligencia también. Dice, en nuestra sociedad está mal visto descansar. Lamentablemente, es así. Y por eso siento que la educación es la clave y es lo más importante y es la forma de llevar la transformación a un siguiente nivel más rápido. Si los educadores entendemos esto, y sistemas educativos en general, porque no siempre los educadores pueden tomar decisiones, podemos hacer cambios más rápido. Dice, se convierte en un prejuicio que nos pesa. Lamentablemente estoy de acuerdo porque es así. Dice, ¿qué te parece el uso de celular en los colegios? Puede ser una pregunta reiterada. Es interesante esta pregunta porque bueno, ahí voy a entrar a otro tema y ya probablemente con esto vayamos cerrando. Aquí dice también, el libro de los monjes se llama Los educadores felices cambian el mundo. Pero yendo a la pregunta de los celulares, tiene que ver más que nada con la tecnología. Estamos claros que el celular es un distractor. Y creo que lo más sencillo es, como lo hacen en muchos colegios, tener cajitas y retirarlos por la clase y entregarlos al finalizar. Pero hay un tema súper disruptivo, o sea, como controversial acá. Porque según la UNESCO, el uso de tecnologías pasa a ser, post pandemia, de hecho, un derecho de la educación, un derecho universal. Porque de hecho ya se comprobó, gracias a la pandemia, que quienes no tenían acceso a tecnología vieron afectado y interrumpido el derecho universal a la educación. Entonces hoy en día, y post pandemia, van casi unidos, tecnología y educación. Casi no se pueden separar porque nos permite la tecnología el acceso a todo el mundo. Y desde ahí viene una serie de preguntas, porque en primer lugar los profesores, educadores, ¿están capacitados? ¿Estamos capacitados? ¿Es lo mejor para el desarrollo biológicamente y neuronal de los estudiantes? Que esa es una... Aquí nos vamos a entrar en temas súper polémicos. ¿Por qué? Porque hay estudios que dicen, que afirman que exceso de celular, exceso de pantalla, exceso de tecnología está disminuyendo el efecto de las neuronas espejo. Está afectando al aprendizaje directamente. Entonces vamos a utilizar más tecnología para aumentar el aprendizaje, pero afectando los cerebros, afectando el modo en que nos relacionamos. Es súper controversial, pero insisto, por otra parte la UNESCO dice que ya es parte de un derecho. ¿Por qué? Porque ya comprobamos que sin tecnología podemos interrumpir la educación a nivel mundial en caso de una eventualidad. Entonces aquí estamos justo en la línea. Por eso,
yo soy de la idea de que la tecnología, la inteligencia artificial, ayuda a montones, pero ayuda a montones cuando ya somos creativos. Tenemos que primero ser creativos y después utilizar todas las herramientas para que la inteligencia artificial no termine de minar nuestra creatividad. Si ya estamos con un déficit por el desarrollo de la educación tradicional y vamos a utilizar esto como único recurso, puede ser que generemos dependencia de tecnología y seamos menos creativos. Y esto no nos lleva a empoderarnos, muy por el contrario, nos lleva a dependencia, menos empoderamiento. Por eso yo soy de la idea, insisto tanto en que primero estimulación creativa, primero bienestar, primero círculo virtuoso de creatividad, más empoderamiento, más bienestar y más autoestima, y con esto, ¡pum!, podemos hacer el salto para utilizar herramientas que nos permitan potenciar esto que ya está. Por eso, y de hecho, voy a hacer un spoiler, estoy estudiando inteligencia artificial porque voy a empezar a incorporar herramientas en mi programa. Herramientas de inteligencia artificial, pero única y exclusivamente a quienes ya están dentro. Porque, insisto, primero creativos, después herramientas, para no perder la creatividad que ya tenemos y volvernos dependientes. Eso es re importante, muy muy importante, porque claro que nos ayuda la tecnología y para eso está, para estar al servicio de los de cualquier profesión, pero de la educación, para disminuir las cargas, pero que no se vuelva un enemigo de nuestra creatividad. Dice, hola, mi nombre es Daniel, escribo desde Bolivia. Quisiera tu opinión de incluir juegos de mesa. Extraordinario, buenísimo. Y dentro de los juegos de mesa también estimula la concentración. Bueno, dependiendo del juego, pueden trabajar en crear juegos de mesa, en escribir las reglas, trabajarlo en arte, en matemática, en ciencia, dependiendo del juego. Así que está buenísimo. Dice, particularmente los wargames históricos. Mejor aún. Tiene que ver con personajes, con historia. Extraordinario. Una excelente herramienta y gracias por comentarlo también como idea. El cerebro del artista, el cerebro creativo, los autores, los busqué, no puedo descargar. El cerebro del artista es de Mara Diersen. También está El camino del artista, eso de Julia Cameron. Y el cerebro creativo. El cerebro creativo no está para descargar, por si acaso. El cerebro creativo de Shelley Carson no está. De hecho, yo solo lo encontré por busca libre. Gracias por la información. Ay, saludos desde México. Ay, ¿qué onda, profe? Amor eterno. Amor eterno. Ay, soy fans de profe mexicano. Recomiendo su cuenta. Profesor de matemática. Seré bien bonita, gracias. Si fuera pasillo de supermercado. Si yo fuera un pasillo de supermercado, ¿cuál serías? ¡Oh, qué buena pregunta! Si yo fuese un pasillo de supermercado, sería... Uy, qué buena pregunta. Creo que sería el del cotillón. Sería el de la fiesta. No, porque quizás ni siquiera sea así todos los días, pero sí me gustaría incluir más, más disfrute. Creo que el de las frutas también podría ser un buen pasillo de supermercado. Sí, me gustan los colores. Así que sí. Dice, a mí nunca me gustó el karaoke. Puede ser, claramente. Por supuesto, gustos siempre diversos. Eh, pero ahí podemos incluso variar. O sea, incluso tener por sector, ya, así, grupo de karaoke y mientras el otro grupo, por ejemplo, no sé, inventar, eh, dibuja a los que están cantando. No sé, por decir algo. O, eh, o elige las canciones. No sé. O es el grupo DJ. Siempre podemos ir pensando en los distintos grupos. ¿Cómo me puedo unir? Si al programa, enlace en mi perfil. A mi grupo de WhatsApp también está ahí. Todo el enlace en mi perfil. Dice, ¿cómo me puedo unir a la comunidad? Soy de Perú también. Enlace en mi perfil. Tienen que entrar a mi perfil y ahí encuentran el enlace en la biografía. Saludos. Dice, te felicito por lo que haces. Es necesario cambiar la forma de educar. Son pequeños hábitos que nos transforman la forma de pensar. Y ahí generamos el impacto en la forma de educar. Gracias. Creo que
no es difícil, pero es cambiar un poco el chip, como alguien decía en un comentario, con la forma de hablar, con la forma de pensar. Créanme que lo que comparto, siempre procuro ser muy responsable con lo que digo. Todo lo que digo, siempre escribo, genero en contenido, está todo basado o en un libro, en información científica, en los cursos que he tomado. Soy muy busquilla en ese sentido y descubrí, ya adulta, que me gusta mucho estudiar. Cuando era niña no sabía, porque iba a las clases tradicionales, fui en un colegio de monjas, muy tradicional, y yo pensaba que no me gustaba estudiar. De hecho, no estudiaba, iba a las clases y me iba bien porque ponía atención. Pero cuando ya adulta, a mis, no sé, me atrevería a decir a mis 27, 28 años, descubrí que me gustaba estudiar porque encontré lo que me gustaba, más allá de incluso mi ocupación. Y eso me transformó mi forma de percibir la vida. Cuando disfrutamos estudiar, descubrimos mundos completos. Y ahí empecé a indagar, he estudiado un montón de cosas. He tomado cursos infinitos. Bueno, gracias a la pandemia se abrió también todo el campo de los cursos online y he hecho muchísimos. De verdad que muchos, incluso hasta de nutrición, de marketing. Me gusta mucho, bueno, todo lo que es edición, creación de contenido. Tomé un curso de intuición también y toda esta información de oratoria, tomé un curso de mentalidad extraordinaria. Todo esto son herramientas que incluyo. ¿Por qué? Porque a mí me han servido y, y siento que tienen que ver con el desarrollo personal a nivel transversal. Ese es el objetivo. Y cómo no compartir si los seres humanos funcionamos de una manera que todos debiésemos conocer. Cómo funciona nuestro cerebro, cómo impactamos, cómo percibimos el mundo y cómo se genera la percepción del mundo que creemos que es nuestra realidad, nuestro cerebro. Todo esto es demasiado revelador y nos empodera en lo que hacemos, en lo que decimos y en nuestra forma de vivir. Por eso me encanta compartirlo. Eh, Dice, pero es buena la IA. Claro que sí, la IA te ahorra tiempo, por supuesto. Por eso digo, la IA está al servicio de nosotros, pero es clave estimular la creatividad y desde ahí pegar el salto a la IA porque puedes estimular tu habilidad y aún así, y desde ahí ahorrar tiempo y abrirte a todas las herramientas, sin depender, sino que utilizarlas como al servicio. Voy a sacar a mi hijo para uno del colegio. Lo inscribo online y que solo dé las pruebas legales. Ah, como un homeschool. También tuve a mi hijo un año en homeschool. He probado muchos sistemas, de hecho, también como apoderada. Colegio particular, sí, subvencionado, tradicional, escuela libre, homeschool, escuela pública. Eh, He probado muchos sistemas buscando el mejor, como profesora, pero también como mamá. Y he llegado a la conclusión que el mejor colegio, tuvimos la fortuna de que sea uno público y gratuito, pero ¿cuál era la diferencia? Que su educación completa era basada en valores, en educación emocional, en apoyo emocional. Eso hizo toda la diferencia. Era un colegio vulnerable. Es un colegio de un cerro de acá de Valparaíso. Muy escondido, muy pequeño. Eh, Qué ganas de darle más visibilidad porque ese colegio le transformó toda la forma de aprender a mi hijo. Solo por el apoyo emocional que recibió de sus profesores. Por eso insisto tanto en esto. Porque lo he visto. Lo he visto y lo he vivido. Dice, las escuelas no sirven. Nos educaremos en casa con juegos, tecnología y amor que no hay en la escuela. Lo lamento muchísimo porque yo confío en las escuelas, confío en lo que se hace, confío en el trabajo que hacen los educadores, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero muchas veces también puede ser una mejor alternativa. Insisto, yo la he aplicado, la he buscado con mi hijo, pero también he encontrado una mejor que se basa en esto. En probar no hay ningún problema, es más, solo así podemos saber qué realmente funciona y qué es mejor. Dice desde Colombia, saludos, ¿qué libros nos recomiendas para mejorar la creatividad? No sé si hay un libro en específico. La mejor o lo mejor que se puede hacer es la experiencia, practicar, hacer ejercicio, buscar, jugar. No hay mejor teoría que esa. Dice, hola, yo soy de México, tengo alumnos de preparatoria y no quieren trabajar. Mañana
en mi grupo de WhatsApp les voy a compartir un enlace porque mañana tenemos una reunión abierta, gratuita, pero voy a compartir solo por el grupo. Voy a compartir estrategias creativas también para generar interés. Algunas específicas. Va a ser como bastante general porque esto, insisto, es infinito. Por eso les digo, en mi programa ya están las 7 horas de contenido disponible. No puedo compartir 7 horas de contenido en una reunión. De hecho, aquí ya llevamos 9, 10, casi 2 horas. Y sigue quedando corto. Pero así, ahí sí vamos a conversar respecto de eso. Se me han ayudado mucho todos los consejos. Tengo varios días viendo los videos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eve. Es mi principal objetivo, compartir. Me devuelves la fe, Nati. Gracias a ustedes. Tu número de WhatsApp para unirse a mi grupo, el enlace en mi perfil. Ahí hay un botón que dice únete al grupo de WhatsApp. Si entran a mi programa, ahí también en el enlace del perfil que dice únete, o sea, educa con creatividad, y al final también ahí está mi WhatsApp para hacerme preguntas respecto al programa. Así que ya con esto he llegado hasta el final. Casi 2 horas de live. Queremos ser parte del grupo de WhatsApp. Enlace en mi perfil, ahí está todo. Gracias, maestra, dice Lili. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la participación, las preguntas, el apoyo, todos los likes, los corazones, toda la interacción también que he recibido en WhatsApp, o sea, en TikTok. De verdad que me siento súper querida, acompañada. No soy la única, y estoy segura que no soy la única que piensa de repente en estas ideas, en ir un paso más allá, en desafiarnos, en buscar hacer algo distinto. Y esa es la idea, que nos vayamos contagiando entre todos. Porque si uno hace una diferencia en un grupo, imagínense 2, 3, 100, 500. De hecho, en mi grupo de WhatsApp ya somos más de 500. Y esa es la idea, contagiarnos de creatividad para salir a contagiar al mundo, salir a contagiar estudiantes, salir a contagiar equipos directivos, familias. Eso es. Con eso empezamos. Ya después vendrá todo lo demás, pero empezar con comenzar a conversar estos temas, a escuchar, a sintonizar. Ya es un paso. Así que gracias a ustedes. Gracias desde Perú. A ustedes, inspiración maravillosas. Infinitamente agradecida yo. Les envío un abrazo. Voy a subir esta grabación de live a YouTube, si es que la quieren repasar. Mi YouTube es Universo Creativo-Art. Si entran a mi grupo de WhatsApp, en la descripción está mi YouTube, donde subo los live, donde subo también reuniones. Y todos los lunes a las 9 voy a estar transmitiendo live para hacer esta dinámica, responder preguntas y compartir ideas. Así que, ahora sí, buenas noches. Besitos a todos desde donde sea que estén, a descansar, porque recordemos que el descanso es clave para la creatividad y la inteligencia. Y deseo un excelente martes. Chao, chao.